Como grupo nos correspondió la audiovisualización y análisis del cortometraje Un juego absurdo. Este se trata de Javier, un joven del cual está profundamente enamorado de Romina. En una fiesta escuchamos sus pensamientos sobre su situación y lo acompañamos en un viaje entre la realidad y estos mismos, mientras él intenta superar sus miedos y acercarse a interactuar con la chica que le gusta. La imagen de este cortometraje contribuye significativamente a la narración, pero el sonido no se queda atrás. Si no tuviéramos en cuenta los sonidos cuidadosamente seleccionados, la experiencia audiovisual sería completamente distinta. De hecho, si no estuviera la banda sonora, lo más probable es que se altere drásticamente nuestra percepción sobre la narrativa y el espacio fílmico. Al principio del cortometraje se daba la impresión de que se estaba dando la presencia de una voz en off del personaje principal, pero luego de unos segundos nos percatamos que en realidad la voz que estábamos escuchando estaba dentro de la mente de nuestro personaje, siendo así una voz interna, la cual iba variando dependiendo de la situación, en una voz diegética normal y en una voz que simplemente estaba dentro de la cabeza del protagonista. E incluso en algunos casos el mismo personaje se llega a confundir entre lo que pensaba y lo que decía en realidad en la escena. También, cuando Javier se acuerda de su papá hablando sobre física, podemos percibir que la voz está on the air. La distancia es el asunto primordial. Papá, ¿qué haces acá? Esto se percibe porque se la oye filtrada, con mucho ruido de fondo y con una característica antigua o desgastada. Estas dos situaciones se las podría colocar en el territorio de la mente, en este caso de nuestro personaje Javier. Asimismo, podemos ver al principio del film cómo el personaje nos habla sobre la chica y sobre cómo se sentía. Identificamos una corporalización auditiva debido a que se escucha una voz más temblorosa y una respiración agitada. Hiperventilación, algo de palpitaciones, la ansiedad. Ay, la camisa me aprieta. ¿Por qué me quejo tanto? Esto se escucha más cercano, como si estuviéramos escuchando desde el oído del mismo personaje. Hay un momento del filme donde se puede presenciar la entrada a escena de una de las madres de los personajes secundarios. En este mismo instante comienza a reproducirse una música empática y metadiegética. Yo estoy pensando en la madre de él. No sé si cuenta. Hasta que un personaje secundario interrumpe esto, poniendo así a nuestro personaje principal pies en la tierra, volviendo a la realidad, dejando de escuchar así esta música que estaba sonando en su cabeza. Dicha música no solo acompaña la escena, sino que también emana desde la mente de Javier, lo que resalta la conexión con la situación que está ocurriendo ante sus ojos. La música a su vez va variando entre diegética y metadiegética. La podemos identificar como diegética, por ejemplo, cuando vemos el tocadiscos que reproduce la música, por lo tanto reconocemos la fuente sonora. Sin embargo, este también toma un carácter metadiegético en situaciones donde pareciera que la música proviene de la mente de los personajes, como por ejemplo, Javier escucha una melodía en su cabeza cuando se aparece la madre del personaje secundario. Al mismo tiempo funciona también como un elemento más de la narración con el cual los personajes interactúan, como por ejemplo cuando el protagonista habla sobre ella y la misma reacciona. Y entre nosotros, el deseo. Tengo calor. Al principio del cortometraje se oyen los pensamientos de Javier, mientras suena la música de fondo, la cual, en cuanto a lo acústico, se aleja y deja la voz como en primer plano, dándole así mayor protagonismo. En cuanto a lo semántico, esta dinámica puede interpretarse como la representación del diálogo intenso y abrumador que está teniendo consigo mismo el protagonista. La disminución del volumen de la música crea un espacio sonoro que enfatiza en el pensamiento del personaje principal, otorgándole así una importancia fundamental. Esta separación acústica entre la voz del personaje y la música de fondo genera un efecto de diálogo interno, en donde el personaje está sumido en sus propios pensamientos y reflexionando sobre lo que le está pasando. En cuanto a la síncresis, podemos destacar algunos momentos, como la música diegética al momento de poner en funcionamiento el tocadiscos, la tiza en el pizarrón o la lamparita que se prende al principio del corto, además de los diálogos que hay entre los personajes y se ve cómo mueven los labios. La síncresis se pierde cuando Javier tiene sus diálogos internos. En cuanto a lo acusmático, no se pueden identificar muchos sonidos de los cuales no se vea o identifique su fuente, pero sí podríamos identificar entre todos ellos el tocadisco. En algunas ocasiones se lo ve directamente y en otras no, variando entre un fuera de campo activo, en el cual la música cumple un papel narrativo, y en un fuera de campo pasivo, donde simplemente la música viste la escena. Volviendo sobre la música metadiegética que escucha Javier, podemos decir que la misma corresponde a un punto de escucha de auriculación interna primaria, ya que todos los sonidos que nosotros escuchamos corresponden a su imaginación. Claro, por eso, que bien se está. Esto ya empezó mal. Fíjense cómo me domina.
Para ir cerrando, queríamos destacar que el diseño sonoro del cortometraje nos parece innovador e interesante, ya que nos permite comprender perfectamente la narrativa de la historia. Sin el tratamiento sonoro que realizó el equipo, este corto no nos hubiera impactado de la misma forma y la experiencia sería sumamente distinta. La cuidadosa elección y manipulación de los elementos sonoros, desde los distintos usos de la voz que tiene el protagonista hasta las distintas utilizaciones de la música, demuestra claramente la atención meticulosa a los detalles y una demostración profunda de cómo el sonido puede influir en la percepción e interpretación de la narrativa audiovisual. Realizar una escucha consciente del contenido que consumimos nos lleva a darnos cuenta de la importancia que tiene el sonido y cómo la imagen muchas veces depende de ella para poder ser comprendida de acuerdo a la visión y el propósito del director. No es verdad lo que dice